Vamos a leer Lucas capítulo 15, versículo 11. ¿Okay? Es la historia del hijo pródigo, que es muy famosa la historia, ¿no? Y la hemos escuchado muchas veces. Pero vamos a enfocarnos hoy en algo diferente. Dice la palabra de Dios, versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y le diré, contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El día de hoy quiero hablar un poquito, compartirte un poquito acerca, no del hijo, sino del padre. Vamos a enfocarnos un poquito en este ejemplo de papá que podemos ver aquí. Para ser padre tienes que tener ciertas características, ¿no es cierto? Por ejemplo, un papá, ¿cómo es? ¿Cómo es tu papá? Danita, ¿cómo es tu papá? Es muy cariñoso. Es muy cariñoso. Es una característica de los papás, ¿no es cierto? ¿Cómo es tu papá? Pues es cariñoso. A ver, ¿quién más? ¿Cómo es tu papá? Protector. Un papá es cariñoso, un papá es protector. ¿Cómo es tu papá? Enseña. Un papá es cariñoso, protector, enseña, etcétera, ¿no? Cada uno de nosotros podríamos hablar de ciertas características que hacen a ese señor nuestro papá, ¿no es cierto? Bueno, y hoy quiero compartirte algunas de las características que todo papá tiene, ¿ok? Y vamos a exegetar un poquito estos versículos. Vamos a ver vamos a ver 5 nada más, porque hay muchas, pero hoy vamos a ver 5 características que los papás tienen. ¿Ven? Característica número 1. Si tienes donde anotar, anótale por ahí. Característica número 1. Lucas 15, versículo 12. Dice, está hablando del hijo menor. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y él, se refiere al padre, les repartió los bienes. Característica número 1, un padre siempre bendice a sus hijos. Un padre siempre bendice a sus hijos, sin importar las circunstancias, sin importar lo que tenga que hacer. Un papá siempre va a buscar bendecir a sus hijos. Es más, los hijos no tenemos que hacer nada para recibir la bendición de nuestro papá. Simplemente somos bendecidos porque somos sus hijos, ¿no es cierto? No pasa que a veces tus hijos hasta se portaron mal, pero se acercan y, oye papá, ¿me compras tal cosa? ¿Qué haces como papá? Y muchos papás están sonriendo. ¿Qué haces como papá? Bueno, está bien, ten, ¿no? Cómpratelo.
A pesar de que hayan hecho algún error, hayan cometido algo que no estuvo bien, al final del día los bendices porque son tus hijos, nada más. Y en este pasaje vemos que el padre no discutió con el hijo menor, el rebeldón. No le dijo, no, ¿cómo crees que te voy a dar? No estás listo, vas a hacer puras tonterías. El padre les repartió los bienes. Un padre siempre bendice a sus hijos. Característica número 2. Vamos al versículo 13. Versículo 13. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Característica número 2. Un papá es paciente. Un papá es paciente. ¿Tú crees que cuando les repartió los bienes, el papá, después de vivir tanto tiempo, no sabía lo que iba a pasar? Por supuesto que el papá sabía lo que iba a pasar con su hijo y con sus bienes. Y no vemos un padre que lo detuvo y que le dijo, hijo, cálmate, relájate. Les repartió los bienes y lo dejó ir. ¿A poco crees que cuando llegó el hambre el papá no sabía que había hambre en aquella provincia? Por supuesto que lo sabía. Y no vemos a un papá corriendo detrás de su hijo. Hijo, vente, hay una gran hambre, vente. Vemos un papá que tuvo la paciencia necesaria para dejar que su hijo viviera el proceso que tenía que vivir. Este papá fue muy paciente porque a pesar de que ya sabía lo que iba a ocurrir, esperó pacientemente a que Dios actuara en el corazón del muchacho. No se apresuró, no lo fue a perseguir, no le mandó un depósito para la crisis que estás viviendo. No, el papá simplemente esperó pacientemente. Aguardó a que el hijo viviera su proceso. Característica número 2, un papá es paciente. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos que no están en el camino que deberían de estar? Papá, ¿cuántos de tus hijos es complicado convencerlos de que vengan a la iglesia? Es complicado hacer que entiendan que Dios es la única solución a todos los problemas. Y seguramente no has desheredado a tus hijos, no les has cerrado la llave de la provisión. Mañana tienen que ir a la escuela y ahí está tu dinero para la escuela, a pesar de que no estás entendiendo, hijo, que Dios es el camino, la verdad y la vida. Un papá es paciente. Un papá es paciente. Característica número 3. Ya dijimos primero que un papá siempre bendice a sus hijos. Ya dijimos que un papá es paciente. Ahora vamos al versículo 17 del mismo capítulo. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué es lo primero que dice este pasaje? Dice, y volviendo en sí. Característica número 3, un papá siempre siembra algo en el corazón de sus hijos. Este muchacho no pudo haber reaccionado, no pudo haber vuelto en sí si su papá no hubiera sembrado algo en su corazón. No hay manera que este muchacho haya recapacitado, haya entendido su proceso si su padre no hubiese sembrado palabras de vida en su corazón. Un papá
siempre siembra en sus hijos. Y tal vez tú estás aquí y puedes estar pensando, pues sí, pero es que yo no veo resultados. No te olvides que un papá es paciente. Pero estoy seguro que cada uno de los padres que estamos aquí, todos los días oramos por nuestros hijos, por nombre y por apellido. Y cada vez que los ves, los bendices, les das un beso y les das un abrazo. Y cada vez que pones tus manos sobre ellos o ellas para abrazarlos, aunque ellos no lo escuchan, tú oras por ellos. Dice: Señor, te encargo a mis hijos. No dudo que más de alguno de los que estamos aquí tenemos un grupo con nuestros hijos y de repente mandamos un versículo. O empieza la semana y les mandamos: hijos, que Dios los bendiga, que tengan una excelente semana. Todo eso es sembrar en el corazón de tus hijos. Un papá siempre siembra algo en el corazón de sus hijos. A lo largo de su vida estoy seguro que este papá estaba sembrando palabras de vida en la vida de su hijo. Por esa razón, en medio de sus problemas, en medio de las situaciones, en medio de los cerdos, su hijo pudo volver en sí. Y dijo: ¿qué rayos estoy haciendo aquí? Este no es mi lugar. El hijo supo que ese no era el lugar al que él pertenecía. Y su papá no estaba ahí para decírselo. No estaba ahí para recordárselo. Cuando dice la palabra de Dios que volvió en sí, quiere decir que algo en su corazón se movió y recordó quién era. Y recordó que ese no era su lugar. Otra de las características de un papá es que siempre siembra en el corazón de sus hijos. No lo olvides. Un papá siempre bendice a sus hijos. Un papá es paciente con sus hijos. Un papá siembra en sus hijos. Característica número 4. Vamos al versículo 20. Vamos al versículo 20. Lucas 15, versículo 20. Lucas 15, versículo 20. Un papá siempre bendice. Un papá es paciente. Un papá siempre siembra en la vida de sus hijos. Lucas 15, versículo 20 dice: y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Característica número 4 de un papá. Un papá siempre está esperando a sus hijos. Un papá siempre está esperando a sus hijos. ¿Cuántos de los que somos papá aquí anhelamos ver a nuestros hijos aquí? Anhelamos verles levantando sus manos y adorando al Rey de Reyes. Y tal vez tengamos muchos años esperando y anhelando ver a nuestros hijos aquí. Pero estoy seguro que el corazón de cada uno de los padres que está aquí no pierde la esperanza de ver a sus hijos aquí. Siempre tenemos la esperanza de verles acercarse a Dios, de verles triunfar, de ver que sus proyectos avanzan, de ver que sus metas se logran,
de ver que sus objetivos se alcanzan. Creo que ninguno de los papás que estamos aquí ha perdido la esperanza en sus hijos y seguimos esperando pacientemente. Seguimos esperando ese momento en el cual veremos a nuestros hijos volver al camino correcto. ¿O alguno de los papás aquí ha perdido ya la esperanza? No creo. Somos los fans número 1 de nuestros hijos. Un papá siempre está esperando a sus hijos. Una vez que el hijo pródigo fue procesado en su corazón y volvió en sí y reconoció lo que estaba viviendo y decidió regresar a donde estaba papá, dice la palabra de Dios que el papá ya lo estaba esperando, estaba expectante. Y tanta era la emoción de su papá de verle regresar, que dice que cuando lo vio, ¿qué hizo? No se quedó parado. No dijo, pues ahora como fue desobediente, aquí lo espero que venga hasta acá y me pida perdón. No dice eso. Dice la palabra de Dios que el padre corrió y lo alcanzó. Y dice la Biblia que se echó en sus brazos y le besó. Una muestra más de que el padre ya ansiaba ver a su hijo regresar. Una señal más de que el corazón del padre estaba esperando a su hijo. Estaba esperando ver el momento en el que decidiera regresar a donde pertenecía. Por eso salió corriendo, le alcanzó, le besó y le abrazó. Característica número 4, un papá siempre está esperando a sus hijos. Siempre. Característica número 5. Vamos al versículo 22. Lucas 15, 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Característica número 5 de un papá es que un papá siempre cree que puedes. Un papá siempre tiene fe en ti. Siempre tiene fe en que lo vas a lograr. Siempre tiene fe que tienes la capacidad. Siempre espera en ti y sabe que puedes. Y más de alguno de nosotros estamos recordando esas ocasiones donde a veces le dijimos a papá: no puedo. ¿Y cuáles fueron las palabras de papá? Nunca fueron ríndete. Siempre fueron: sigue adelante, tú puedes, yo sé que tú puedes. Hace muchos años estaba yo estudiando la universidad y todavía vivía con mis papás y en una ocasión fue un periodo de la universidad muy complicado y me sentía yo muy frustrado y en el momento al final del día en que vi a mi papá dije: no, pues es que no puedo sacar mi frustración con mi papá espera mucho de mí y tengo que responder y no lo estoy haciendo. Traía mis luchas mentales, ¿no? Y en el momento que vi a mi papá y me dijo: hijo, ¿cómo te fue en la universidad? Pues todo lo que yo había pensado fue al revés. Me puse a llorar de oír la voz de mi papá. Le dije: pues es que creo que no puedo. Me dijo: ¿qué pasó? Ya le platiqué: pues pasó esto y reprobé esta materia. Y se me quedó viendo mi papá y me dijo: ¿y por qué lloras? Ya sabes, como hijo, pues es que mi función de hijo y es. Me dijo: no llores, todo va a estar bien.
levántate y sigue adelante. Tú puedes. Y eso dejó sembrado algo en mi corazón. Y desde ese momento, a pesar de que hubiera tropiezos, yo tenía en mi corazón lo que mi papá sembró. La fe que tenía mi papá en que yo iba a poder. Y cada vez que quería yo otra vez tirarme al suelo a llorar, recordaba a mi papá diciéndome: tú puedes. Levántate porque tú puedes. Y un papá así es, siempre tiene fe en ti, siempre cree que puedes. Un papá siempre tiene fe en que puedes. Y estas son algunas características de un papá, no son todas, hay muchísimas más. Pero Dios me llevaba a este pasaje. Yo le decía: Señor, ¿por qué quieres que nos enfoquemos en esto el día de hoy? Y la verdad es que me llevé una gran sorpresa. Hoy que celebres a tu papá y te lo lleves a comer o coman en casa, recuerda que un papá siempre bendice a sus hijos. A veces, aun cuando tengamos que privarnos de algo, como papás, siempre buscamos bendecir a nuestros hijos, ¿no es cierto? Aún a pesar que tengas un gran antojo y te compraste algo porque se te hacía agua a la boca, si llega tu hijo o tu hija y te diga: ¿me das? ¿Qué haces? Se lo... Que un papá es paciente, que un papá siempre siembra algo en el corazón de sus hijos. No olvides que un papá siempre está esperando a sus hijos. Y no olvides que un papá siempre cree que puedes. Un papá siempre va a tener fe en ti. Siempre. Te va a animar a donde quiera que estés, en lo que quiera que emprendas, en los proyectos que tengas. El otro día estaba viendo un video en redes sociales de estos programas donde vas y presentas tu talento, ¿no? Y hay jueces que te califican. Y llega un chamaquito como de 17 años y le preguntan: bueno, ¿con quién vienes? Y le dice: pues vengo solo. Ya le empiezan a preguntar: ¿qué haces? No, pues yo canto. Ah, perfecto. ¿Y tus papás te apoyan? Sí, dice, los dos me están apoyando. Y le pregunta a uno de los jueces: bueno, ¿quién es tu mayor fan, tu mamá o tu papá? Y el muchacho dice: yo creo que mi papá. Y de repente en el público se levanta un señor y dice: sí, yo soy su mayor fan. Y el niño se queda sorprendido. Y el juez le dice: ¿tu papá está aquí? Y le dice: sí, creo que ahí está. Yo pensé que estaba trabajando, pero sí vino a verme. Y el papá dice: sí, yo soy su mayor fan y por eso estoy aquí, porque vengo a apoyar a mi hijo, ¿no? Y obviamente la cara del muchacho cambió y empezó a cantar con una pasión increíble. Y lo que te quiero decir es que cada vez que nuestro papá demuestra una de estas características, algo sobrenatural sucede en el corazón de los hijos. Cada vez que tú, papá, siembras algo, bendices a tus hijos, los esperas, eres paciente con ellos. Cada vez que tienes fe en ellos, su espíritu y su identidad en Jesucristo es fortalecida. Aún a pesar que como papá a veces no son días fáciles, todo lo que haces para tus hijos fortalece su corazón. Quiero pedir que todos los papás me hagan el favor de ponerse de pie, por favor. Todos los papás. Los que van a ser papá también. Bueno, los que van a ser papá ya pronto. ¿Ya no falta ningún papá? Bueno.
Quiero decirte, papá, que el día de hoy estamos hablando de todo esto no porque yo quiera resaltar las características de cada uno de nosotros, sino que el día de hoy quiero resaltar que todas estas características, antes de estar en tu corazón, antes de estar en tu identidad como padre, están en el corazón de Jesús como tu padre, como tu papá. Antes de que tú puedas bendecir a tus hijos, eso viene del amor perfecto de nuestro Padre Celestial, que es derramado sobre el corazón de cada uno de nosotros como papás. El día de hoy quiero recordarte a ti, papá, que para que tú seas papá, primero tienes que ser hijo. Para que tú puedas jugar el rol de papá, antes tienes que ser hijo. Y no estoy hablando terrenalmente. Tenemos que ser y creernos hijos de Dios. Antes de que tú seas el papá que bendice, antes de que tú seas el papá que siembra, antes de que tú seas el papá que espera, antes de que tú seas el papá que tiene fe en sus hijos, tú tienes que ser ese hijo que es bendecido, ese hijo en el cual Dios siembra algo, ese hijo que Dios espera pacientemente, ese hijo en el que Dios dice: ese es mi hijo. Antes de ser ese papá para tus hijos terrenales, tienes que ser ese hijo en el que Dios sigue esperando. Solamente experimentando el amor de nuestro Dios como papá, vas a poder reflejar el amor de Dios en tus hijos. Solo así. No hay otra manera. ¿Y qué pasa cuando tus hijos o tus hijas han tenido un mal día o tuvieron una temporada complicada? ¿No es cierto que te buscan? Te marcan por teléfono. ¿Cuántos hemos recibido llamadas de nuestros hijos diciendo: papá, hoy fue un mal día? Pero antes de que puedas ser ese padre, tienes que ser ese hijo que le marca a su Padre Celestial y le dice: Señor, hoy fue un mal día. Necesito tu abrazo. Necesito que me recuerdes que estás esperando por mí pacientemente. Necesito que me recuerdes, Señor, que tú, como mi papá, tienes fe en mí. Y quiero dejar una pregunta en tu corazón, papá. ¿Cuándo fue la última vez que te diste el tiempo de correr a los brazos de papá? ¿Cuándo fue la última vez que te diste el tiempo de derramar tu corazón como un niño delante de tu papá celestial y decirle: Señor, si no es contigo, yo no puedo? Dios te dio el llamado de ser papá para ministrar y pastorear el corazón de tus hijos. Pero el primer requisito para cumplir este llamado es que seas hijo. Hijo de nuestro Padre Celestial. Muchas veces nos perdemos en el trajín de la vida, en la costumbre, y no nos damos el tiempo de hacer un alto y de recordar que también somos hijos de papá. Y a veces intentamos cargar con ese gran peso en nuestro corazón, en nuestra vida, para salir adelante, luchar por nuestros hijos, sacarlos adelante, verlos triunfar. Y se nos olvida quitarnos el peso de encima y dejarlos a los pies de papá. ¿Cuándo fue la última vez que corriste a los brazos de tu Padre Celestial?
Si me ayudan con el piano, por favor. Ser papá no es fácil, es bien complicado, pero solamente si corremos a los pies de papá vamos a poder reflejar en nuestros hijos ese amor de padre. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Te tomes el tiempo, si tiene mucho que no lo hacemos, te tomes el tiempo, tu papá, decirle: Señor, ¿cuánto tiene que no nos vemos así de padre a hijo? Muchas veces corremos nada más para pedirle, y muchas veces nuestras oraciones están llenas de bendiciones para nuestros hijos, y la última persona por la que oramos es por nosotros mismos. Quiero invitarte a que te tomes 2 minutitos. Y que como papá terrenal le digas: Señor, vengo corriendo a tus pies, como ese niño chiquito que regresa con papá. Y le pidas que te ayude a quitarte ese gran peso que traes encima para ponerlo a sus pies. ¿Cuándo fue la última vez que como papás, como hombres, derramamos nuestro espíritu en la presencia de Dios y lloramos como niños? ¿Sabes qué rico es llorar como un niño y saber que papá está ahí? Tómate 2 minutos de tu tiempo. Si tú estás aquí y no eres papá, pero todos tenemos papás, yo te invito también a que cierres tus ojos y empieces a darle gracias a Dios por tu papá, y empieces a bendecir la vida de tu papá. Muchas veces papá se queda con los problemas y no los comparte para que tú no te preocupes. Y papá necesita el abrazo de Dios. Te invito a que bendigas a tu papá. Señor, gracias por la vida de cada padre representado. Gracias, Señor, porque cada uno de nosotros es descendencia de un hombre. Señor, tú nos diste el llamado de ser papás, pero Señor, sin ti no podemos hacerlo. Queremos pedirte, Señor, que cada uno de los padres que están aquí, aún los que no están aquí, puedan ser fortalecidos en su corazón, puedan ser bendecidos en su corazón. Puedas tú darle a cada padre la fuerza necesaria para seguir adelante, tomándose de tu mano. Bendecimos a cada uno de nuestros papás, les honramos y te pedimos una bendición sobrenatural para cada uno de ellos. Y mientras todos los papás están en ese tiempo de refrigerio espiritual, yo quiero decirte algo. Tal vez el padre terrenal que tienes o que tuviste, pues no conoció de Dios. Y tal vez estas características de las que hablamos no las viste en la vida de tu papá.
Pero ¿sabes qué? Dios quiere sanar tu corazón y enseñarte que más allá de un Padre terrenal, Él es tu Padre celestial. Dice la palabra de Dios: aunque papá y mamá me dejaran, con todo Jehová me va a recoger. Dios quiere que le veas a Él como tu papito, como tu papá. Es muy rico llegar con tu papá y darle un beso, sentir su abrazo. Y sabes que Dios quiere hacerte sentir el abrazo de un padre el día de hoy. Si es que yo te invito, si este es tu caso, que puedas también entregarle a Dios en estos minutos que nos quedan, entregarle a Dios todo lo que no viste en tu papá y pedirle que Él pueda reflejar su amor paternal en tu vida. Señor, en el nombre de Jesús, entregamos en tus manos la figura paterna terrenal que tuvimos. Padre, aunque no fueron perfectos, sabemos que tú sí eres perfecto. Queremos verte como nuestro papá. Queremos que renueves esa figura paterna, Señor. Sana nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Y quiero invitarte a que te pongas de pie. Varios papás se pusieron de pie. Quiero invitarte a que oremos por ellos. Quiero invitarte a que extiendas tu mano sobre alguno de ellos. Todos los papás, aquí hay como 15 papás más o menos. Si estás cerca, acércate con él. Solamente de la mano de Jesús es que podemos ser unos papás que reflejen el amor de Dios. Y mientras oramos por ellos, también oremos por los papás que no están aquí. Si tu papá no está aquí, levanta tu mano también y empieza a darle gracias por él. Señor, gracias infinitas te damos por cada uno de los papás que están aquí y aún por los que no están aquí, Señor. Señor, ante cualquier otra cosa te suplicamos que tomes el corazón de cada uno de ellos. Si hay algo, Padre, en su corazón que está atorado, que es difícil sacarlo, algo que nos impide correr a tus brazos como niños chiquitos, te pedimos en el nombre de Jesús que lo quites de nuestro corazón. Limpias nuestro corazón, Señor, para que entonces cada papá podamos correr a tus brazos como ese niño chiquito, Padre. Bendice a cada uno de los padres de esta iglesia. Refuerza, Señor, nuestra identidad como hijos y como padres. Fortalece nuestro cuerpo para poder ser proveedores en nuestros hogares. Fortalece nuestro espíritu para que podamos ser ese pastor para nuestros hijos. Podamos, Señor, guiar a nuestros hijos pacientemente y con amor hacia tus pies. Gracias porque nos has llamado a pastorear el corazón de nuestros hijos. Señor, entregamos la vida de cada uno de los papás aquí, les bendecimos, les honramos y te pedimos una bendición especial para cada uno de ellos, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Sana el corazón de aquel padre que le cuesta llegar a tu presencia. Sana nuestro corazón, Señor, y llévanos a conocerte, Padre, como nuestro papá.